Y hablando de apuestas, de muy buena forma y de una forma muy acertada, lo comentaba ahora mismo Alexis, ¿no? El hecho de pagar 135 millones de euros por Diomandé. Ricardo, ¿crees que es una apuesta muy arriesgada o viendo lo que has visto, que no sé si has visto mucho, poco o nada, no lo sé, porque aquí hablamos, por lo menos yo lo admito, no he visto apenas a Diomandé salvo en segunda división con el Leganés, pero ¿crees que es una apuesta tan arriesgada? ¿Crees que es demasiado riesgo para el Real Madrid pagar tanto dinero por un chico de 19 años? Mm, Creo que es demasiado dinero por un futbolista que tiene una temporada en Bundesliga, que tiene registros, no vi todos los partidos del Leipzig, supongo que Barak es el que mejor seguimiento tiene en ese sentido del marfileño. Sí vi unos cuantos como para pensar que es un futbolista con un potencial muy interesante, pero por el que me sorprende que se alcance una cifra de mercado como esta, sinceramente. Tampoco me pareció que el Mundial fuera deslumbrante como para pensar que lo hecho en el verano hubiera podido catapultar a Diomandé, porque el simple hecho del rendimiento de Costa de Marfil a nivel colectivo tampoco dio para demasiado. Hubo momentos, hubo destellos en los que podías más o menos pensar que estabas ante un futbolista bueno, que condiciones parece tener para destacar, pero de estos hemos visto ya muchos casos, ¿no? Jugadores que presumen o parecen apuntar muy alto y que después en realidad se quedan muy cortos de acuerdo a esa expectativa. Creo que es exageradísima la cifra. Me parece que es un futbolista necesario en el Madrid, en el esquema de Madrid, porque ninguno de los que tenía para jugar esa posición ha terminado por convencer. No lo ha hecho Rodrigo, Mastantuono se acaba de ir cedido a Italia, a la Fiorentina. Brahim Díaz cuando juega pues tampoco termina por ser un hombre indiscutible en esa posición. Si realmente quieres jugar con tres futbolistas en el frente de ataque, necesitabas un hombre por derecha que te puede dar soluciones o cuyas soluciones te las puede dar Diomandé, pero el precio me parece muy exagerado y por tanto sí, algo de riesgo conlleva la operación. Eduardo, ¿qué crees que puede aportarle Diomandé al Real Madrid? Más allá de lo que decía de forma acertada Ricardo, ¿no? El hecho de que en la derecha el Real Madrid ha flojeado mucho en ataque en los últimos 2 años por la irregularidad de Rodrigo, porque Mastantuono no se adaptó bien, que por cierto Mastantuono hoy ha aterrizado en Fiorentina, como decíamos la semana pasada. ¿Qué crees que le puede aportar este jugador al actual Real Madrid y sobre todo a este Real Madrid con tantas exigencias y prisas? Yo creo que se va a poner énfasis en un fútbol veloz, en que hoy por hoy los extremos son los que terminan definiendo esas zonas vulnerables del campo por donde romper a los rivales, ya sea por velocidad o por ataques más elaborados. Entonces, generar a alguien que en el uno contra uno te pueda romper a una defensa, que por velocidad, por entrega, por juventud también te pueda agregar cosas. Creo que Diomandé también va a tener que seguir creciendo, va a cumplir en noviembre recién 20 años. Entonces, evidentemente tiene un tramo por delante que le brindaría al club que lo está comprando un crecimiento y una posibilidad de mejora. Habrá que ver después si todo eso se concreta. Lo que se asegura al Madrid es tener dos futbolistas en los extremos que le puedan abrir los partidos. Evidentemente no se trata de aquella BBC que comenzó a maquinarse en la época de Mourinho y que después siguió adelante con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Pero me da la sensación de que se está buscando algo semejante. El problema es que acá no hay Cristiano y que tampoco hay Benzema. Ponele que este sea Bale o más que Bale, para lo cual tendrá que hacer goles en finales de Champions, tendrá que posicionar a su equipo a finales de Champions. Pero lo que me causa mucho vértigo a mí es el tema del equilibrio que ya estábamos tocando, ¿no? Yo creo que a Mourinho le van a pedir un equipo que sea muy veloz en transición, que tenga gente muy apta para romper sobre campo abierto, pero bien sabemos que al Madrid no todos los partidos se le dan así, donde los rivales van a ser valientes y le van a brindar la posibilidad de poder atacar con las espaldas de su rival desguarnecidas. Barak, tú que le has visto bastante más en la Bundesliga durante estos años, o este año,
¿qué crees que le puede aportar? No al Real Madrid, sino piensas un poco que le puede primero pesar esa responsabilidad, o es el típico jugador que llega ya con cierto bagaje, con bastante descaro, un poco lo que en la misma línea que comentaba Eduardo, ¿no? Si le ves también previsto para intentar sacrificarse en defensa, o sea, ¿qué puede esperar el aficionado del Real Madrid de su nuevo juego? Es un gran matiz el que haces, ¿no? Porque no son años, es año. Entonces no hay información suficiente, porque además ese año ni siquiera está respaldado por un año en el que lo habíamos visto en Bundesliga, en Pokal y en la Champions League, porque hace un par de temporadas el RB Leipzig fue un desastre, no acabó ni siquiera entre los 4 primeros de la Bundesliga y por lo tanto ni siquiera tiene un solo partido de Champions League en su carrera. El RB Leipzig es un equipo con muy poca presión, dentro de la Bundesliga es uno de los equipos que menos presión tienen. Está claro que es algo nuevo, es algo nuevo para él, y un chico que no ha jugado un solo partido de Champions League, por más que ya jugó una Copa Mundial, pues uno esperaría que por lo menos tuviera su segunda temporada en el RB Leipzig y que jugara ahora sí la Champions League y ver de qué está hecho. Pero bueno, la realidad es que en un solo año se decidió que costaba ese dinero. Es un dinero por el que el Real Madrid ha gastado. Recordaba Alexis el tema de Cristiano Ronaldo. Obviamente Cristiano Ronaldo costó menos, pero si tomamos en cuenta lo que eran 96 millones, el poder adquisitivo que tenías con 96 millones en 2009, pues es muy similar a los 135 millones de hoy de Diomandé. Entonces, las inversiones por Cristiano Ronaldo, por Gareth Bale, por Eden Hazard, son más o menos equitativas, ¿no? Equivalentes a la de Diomandé, con la diferencia de que aquellos estaban consagrados. Algunos salieron extraordinario, otros bien, otros no tan bien, pero eran jugadores que ya venían respaldados por muchísimos partidos de Champions League, por muchísimos partidos en equipos de presión, y no en un equipo como el RB Leipzig. Esa es la gran diferencia con Diomandé, que nos lleva solamente a un momento similar, que es el de el Barcelona, cuando pierde a Neymar, y que va a la Bundesliga por un jugador que llevaba una temporada en el Borussia Dortmund, que tenía 19 años, que jugaba de extremo, que se llamaba Ousmane Dembélé, ¿no? Tiene muchas similitudes esta operación. La desesperación del Real Madrid por fichar a alguien de ese perfil, cueste lo que cueste, y ¿qué es capaz de hacer? Bueno, en el RB Leipzig, un jugador eléctrico, un jugador desequilibrante, un jugador que tiene una aceleración descomunal, que no hay un lateral que se le resista, un jugador con mucho gol para su edad. Normalmente a los 19 años, de por sí los extremos por definición no tienen tanto gol. Este tiene mucho gol, es más de acabar las jugadas que de buscar el centro. Es un jugador que defiende, faltaba más, ¿no? En el RB Leipzig tienes que defender, y más cuando tienes 19 años, pero bueno, es un jugador del RB Leipzig que no ha jugado Champions League todavía. Me gusta eso de es un jugador que defiende, porque Mr. Chip es uno de los debes que tiene sobre todo la parte de arriba, la delantera del Real Madrid en los últimos años, porque es lo que hacía partirse al equipo, ¿no? Sí, a mí, yo es que me ha quitado la mitad del discurso Barak, porque yo iba a hablar también de Dembélé. Es que estaba haciendo memoria sobre la marcha y a lo mejor se me está olvidando alguien, pero yo no recuerdo un jugador joven por el que un equipo haya pagado tantísimo dinero. El único caso es el de Dembélé, pero es que de Dembélé, que la temporada anterior ya había jugado la Champions League con el Borussia Dortmund, y ya en ese enfrentamiento entre el Mónaco, en el que estaba Falcao y Mbappé, y entre el Dortmund de Dembélé, que fue un enfrentamiamiento de cuartos de final, recuerdo que fue, para situar también a la gente, fue el famoso día en el que pusieron una bomba que bueno, estuvo a punto de costarle alguna desgracia cercana al autobús del Dortmund. Allí ya se hablaba de que el futuro del fútbol iba a ser o Dembélé o Mbappé. Por Mbappé apostó el Paris Saint-Germain. Se habla de que el Barça tuvo la opción de fichar a los dos y tiró por Dembélé, pagó 120 millones de euros, de los cuales muchos, todo, se lo había dado en la venta de Neymar al Paris Saint-Germain, pero sin ser jugadores consagrados ya se estaba hablando muchísimo de los dos. Y luego hemos visto que tanto uno como otro, tanto Mbappé como Dembélé, pues evidentemente han hecho honor a esa categoría que se le daba de jugadores que iban a dominar el futuro. A lo mejor a Dembélé le costó un poquito más, pero lo hizo, ¿no? Y el caso de Diomandé no tiene nada que ver con esto, y insisto, igual me corregís, pero cantidades superiores a los 100 millones de euros por un jugador con un año de experiencia profesional. Yo tengo un nombre, Alexis, fíjate, y me acaba de venir Joao Félix al Atlético de Madrid. Sí, y bueno, sí, tiene razón. Félix, bueno, el propio Jude tiene razón.
tienes razón, Joao Félix es un caso. Jude Bellingham llega con menos de... No, pero no. Bellingham llega muy joven, 20 Ricardo, años al pero Madrid, ya con superando varios los 100. años. No, Jude Bellingham estaba súper consagrado. Era joven, pero estaba súper consagrado. No Bueno, tiene... pero pero mira, Alexis, Joao Félix es buen. Pero tú hablaste de edad, No, pero Mbappé se va al Paris Saint-Germain con 18 también por más de 100 millones. Claro, pero he hablado, Ricardo, de edad con jugadores no consagrados, que acabo de explicar en la historia que tanto Dembélé como Mbappé eran los dos jugadores a los que todo el mundo apuntaba como que iban a ser el futuro. Pero efectivamente, Rodri ha dado con un nombre que a mí no me había llegado a la cabeza, que era Joao Félix. Joao Félix llega al Atlético de Madrid por una gran temporada en el Benfica. En el lado opuesto estaba Jovic, que jugaron en una eliminatoria de Europa League, y evidentemente el Atlético de Madrid pagó un pastizal por Joao Félix, y el Madrid pagó un pastizal menos, no llegó a los 100 kilos, por Jovic, y bueno, ya vimos cómo salieron los dos, pero sí, es verdad, es otra inversión grande que salió fatal. A mí me llama muchísimo la atención, muchísimo, que un equipo tan cuidadoso, sobre todo en los últimos años, no te hablo hace de 10 años, pero un equipo tan cuidadoso en los últimos años con las grandes inversiones, que haya pagado esa pasta por Diomandé, sobre todo después de que ha fichado hace un año a un jugador en su posición, como es Mastantuono, también dando un dineral, estoy muy sorprendido, esa es la realidad. O sea, hablaba, perdón, aquí, sí, veremos a ver cómo... Ricardo hablaba de que no hizo un gran mundial y en realidad Diomandé hizo un muy buen primer partido y después se perdió un poco, ¿no? Imagínense, es decir, si cuesta 135 millones, ¿cuánto costaría Diomandé si hubiera hecho un buen mundial? ¿Cuánto costaría si hubiera jugado la Champions League? Y la pregunta es retórica. Pues de 150 para arriba. La arriba. pregunta es retórica. ¿Realmente podría costar más? ¿O ya da igual si jugaste Champions League o si la rompiste en un mundial? Porque no me puedo imaginar que cueste más de 135 pero Barak, es muy millones. fácil esto. Al final, el jugador o el Real Madrid pide esa transferencia porque el mercado también te lo pone ahí. Porque si el Madrid no llega a ese nivel de dinero, tienes al Paris Saint-Germain, y si no, el Liverpool. Yo entiendo que es por ahí por donde van los tiros. Lo que ves es que si no hubiera hecho nada, si hubiera sido la revelación del mundial, el mejor jugador joven del mundial, y si hubiera jugado Champions League, y si el RB Leipzig hubiera llegado a semifinales de la mano de Diomandé, no podría costar más de 135 millones. Es como si ya no importara si realmente triunfas en la Champions o en el Mundial. De todas formas, si eres un talento en potencia, vales lo que vales.